uf, uf. Uf, uf. 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 Uf, uf, uf. Hovorte si, čo chcete. Un buen día. Yo acabo a las 4. I? Y si tengo que hacer horas extras, las quiero cobrar. Però què collons dius d'hores extres? No et fot. En el bar del metro el camarero cobra 200 euros más que yo. I què em vols dir amb això? Que yo hago más horas que él y llevo aquí un montón de tiempo y usted ni me hace el contrato ni me sube el sueldo. Ja ho tens tot arreglat. La setmana que ve ja pots signar el contracte. ¿El contrato? El contracte, sí. No he firmado el contrato. I es pot saber per què? El sueldo es muy poco. Però la resta te la pago en negre. Primero tengo que trabajar sin papeles y ahora me quieres pagar en negro. Però tens la seguretat social, què més vols? Solo pido lo justo. I ara ja pots fotre el camp. O és que no m'entens? A la puta calle, largo! Está bueno. ¡Rápido! Nos queda poca pintura. Voy al almacén por un par de botes. Tardaré un par de horas. Ari. ¡Miguel! ¡Ya te tienes! ¿Ya has dado el bocadillo? ¡Miguel! Vale, aguanta. ¿Cuántos heridos hay? Hay 3 heridos, hay uno que todavía está atrapado. Tengo que ayudarles. No, tú no te mueves. ¿Dónde te has golpeado? El cuello y el hombro. O es una finca donde buscaban gente para limpiar árboles. ¿Estás? Bien, bueno, no muy bien. Parece que la subclavia está rota. ¿Te das cuenta? Esa noche no hubiera estado pintando con la cuadrilla de Roberto. Hubieras puesto más empeño para cambiar el turno aquí. Podrías haber sido tú, Waldo. Así que estudiando toda la noche. Javier, necesitaban ser 4. Si no hubieran contratado a otra cuadrilla, yo lo hacía por ellos. Parece que te ha salido currante el residente, ¿eh? Bueno, Edgar, vamos a ver. Tenemos que llevarte a operar, tienes una arteria rota. Pero bueno, tranqui, ¿vale? Es una operación sencilla y con anestesia local. Sí. ¿Eh? ¿Vamos? Tú ya tienes trabajo. A nosotros déjanos en paz. No debes haber puesto la denuncia. Pues yo creo que hice bien. Cuando sepan que hemos denunciado a la constructora, adiós a los trabajos. Y para nosotros es peor, porque si hay contrato, luego tenemos que pagar la hacienda. Pero ahora cobrarías la baja. Y al papá de César le quedaría una pensión. Sincero, abuelito. Espero que no te equivoques. Mira qué radiante está el sol. Y las flores tan preciosas. ¿Qué has hecho? ¿Nada? Que no me mojes. ¡Ah, no me eches agua! ¡Tú! Mira, si quieres, me acompañas. Vamos juntos y le enseñamos el piso. Pero mañana. ¿Tienes algo que decirme? ¡Dímelo de una puta vez! ¿Decirte qué, mi amor?
¡Lo que me ocultas! ¿No te das cuenta? ¿Qué te oculto? Eres la única persona sobre la faz de este mundo a la que jamás le he mentido, le he dicho nada. Sabes toda mi vida. Si no, piensa. Si no, a ver, dime, ¿qué te oculto? Mira, Fer, si me estás ocultando algo y no me lo quieres decir, y es algo que tengo clavado aquí en mi cerebro y no me deja en paz. ¿Sabes lo único que pienso? Que te estás volviendo paranoica. Cree que eres su alma gemela, pero una duda no le permite consumar su amor. Y a todo este conflicto, ¿cuál es la solución, tía? Sin deseo de meterme en tu vida, regresa al Ecuador. Pero es que yo la amo, ella es todo para mí. Ochoa, Ochoa, Ochoa. Vengo a hablar con Ricitos de Oro. Él no tiene nada que hablar con vosotros. Solo mucho es el que me estorba, papá. Mira, cara bonita, tú me caes bien. No te busques problemas que no te corresponden. Puedes salir muy perjudicado. Así que hasta un lado. ¡Y te retires! ¡La policía me amenazó! Juraron que me deportarían a mí y a mi familia. Piensa en mi mujer y mis hijos, ¿qué habría hecho yo? ¡Eres un mierda! ¡Julia! ¿Qué carajo pasa, chucha? ¡Que no vales nada! ¿Pero qué pasa, Edgar? Que son tontos del culo. Bueno, ¿qué coño pasa aquí? ¿Eh? Fernando, Pues él sabrá por qué. cuéntame qué ha pasado. Que ha suspendido la boda. ¿Cómo? Sí, lo que oyes. Que ha suspendido la boda. Le ha dicho a mi hermana que no quiere casarse. Después de haberle traído del Ecuador. Eso no es razón para pegarle. Hombre, no sé, las cosas se pueden hablar. Es mi hermana. La ha esperado durante muchos años. Y él es mi mejor amigo. La verdad que no sé qué hacer. Waldo puede equivocarse. Y tú sabes que no es mala persona. No sé, yo creo que deberías hablar con él, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a buscar. Lo sé. Pero las cosas están cabronas. Si nos lo cargamos, nos jodemos. ¿Qué hacemos que parezca un accidente? Eso me gusta más. Tenías razón. Los latinos necesitamos un líder. Y ese líder vas a ser tú. Todos estamos de acuerdo. Waldo, mi hermana te iba esperando toda la vida. Y tú ahora la dejas tirada. Mira, Edgar, no me puedo casar con ella. No estoy enamorado. ¿Y qué se hace? Hacemos como si no ha pasado absolutamente nada. Mira, no sé qué decir. Waldo, sí que cambiaste. Antes hacías lo que tenías que hacer, no lo que querías. Vamos, periquita, que no tengo tiempo para partirte la puta madre, cabrón. Vamos. Aquí no existe el miedo. Ya tengo que sobrevivir. Aquí no existe el miedo. Tengo que sobrevivir. Empezamos. He conocido todo el proceso para poder beber ayahuasca. ¿Y quién es ese hombre? Es un especialista en medicina natural. Qué bien, Guamán. Sí, una especie de chamán moderno. ¿Qué te parece? En el sedín nocturno. Se va bebiendo. En un ritual de solicitud y permiso. Eres mi héroe, Guamán. Y sabes que yo tengo otro dato. Sí, ¿qué dato? Pues que mira, que me he acabado de leer la enciclopedia. Bueno, ya te explicaré esa situación más adelante. Ahora lo verdaderamente más importante es tratar de descifrar ese enigma oculto de tus ojos de montaña. ¿Eh?
Marcos, el imbécil ese. Llámale, que te diga qué fue lo que sucedió. Pues no, porque él sí es un hombre de verdad, ¿vale? Román, te lo juro, que me encantaría que estuviera aquí para que me abrazara, irme con él. Eso es simple. Vete. Lárgate con ese. Pues no, porque tú te comprometiste conmigo. Y ahora me explicas por qué traicionas el verdadero amor. ¿Eh? ¿Sabes lo que ocurre? Que ni siquiera sé qué es lo que está pasando. Vaya, amigo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jordi, pero eso no importa. Usted sabe dónde está Astrid. Aquí quien carajo hace las preguntas soy yo. ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo que te has metido en este problema? Vente, quedamos. ¡Silencio! Voy a darte una oportunidad. Yo no soy ingeniero. Mi negocio son las putas. Oportunidades que a mí nunca me dieron. Yo cuando fui joven como tú, también me enamoré de una puta. Una linda historia de amor. Por eso me dedico a este negocio. Tienes que saber que en esta vida todo tiene un precio. Es el jefe de la tribu y responsable del brutal crimen. Los demás aguardan fuera. Por favor, mi amor, no te muevas. Estás quedando perfecta. ¿Cuánto queda? Quiero verme. Poco, mi amor. Te lo prometo, estás quedando perfecta. No te muevas. Cabina, por favor. La 7. Ay, ¿me puedes dar la 4, que es la que mejor se oye? O sea que está buscando trabajo. Esta es una empresa seria. Y aquí no buscamos ineptos. Necesitamos gente cumplidora que trabaje de lunes a domingo 50 horas a la semana. Y que no se te ocurra pedir horas extras. Porque aquí no se las paga. Ni vacaciones ni permisos para nada. Y por este trabajo recibirás un justo sueldo. Así que estás de suerte. Vas a empezar a trabajar hoy mismo. A mí no me importa si es que tienes tu padrino o tu padrina. ¡Aquí está! Hola. Hola. Gràcies. Algo para comer? No, dinem a casa. Que si necessita alguna cosa. Omar, i el Fidel? S'ha marxat. Saps a on? Negocis. Negocis. Ja me'ls conec jo, els negocis del Fidel. Segur que està preparant el vi.